con Marlene. Estaba previsto tener a un tercer participante como representante directo de los guardaparques del sistema. Sin embargo, por las circunstancias que tenemos, el entorno que actualmente tenemos, probablemente no sería lo más pertinente y podría traer algunas consecuencias para el guardaparque. Entonces, por eso solamente como representantes de SUNEP y Parque, que han sido unos acérrimos defensores ambientales, no solamente de las causas dentro del sistema, sino de también muchas otras causas ambientales que prácticamente uno puede decir que algunos representantes del sindicato pueden considerarse como unos héroes ambientales de Venezuela. Cuando muchos se quedan callados, muchos por no buscarse un conflicto en su trabajo o con los compañeros callan y miran a otro lado, Marlene, José y otros representantes de SUNEP en otras partes del territorio nacional están alertas, pendientes, denunciando una cantidad de irregularidades que ocurren dentro de la gestión de lo que debería ser la gestión de protección de la biodiversidad dentro del sistema de parques nacionales. La segunda presentación corresponderá a José Ramón Delgado, de la Fundación Caribe Sur. No está enfocada únicamente, no está enfocada exclusivamente en el área de parques nacionales, sin embargo, vale la pena rescatar, como van a ver luego de la presentación de José Ramón, que esa propuesta que rueda hace años, que sería tan importante para nuestro país, materializarla conjuntamente con otros países y territorios cercanos, sería algo tremendamente importante para la protección de la biodiversidad del Caribe Sur. Si pensamos en lo que conversaba, en lo que exponía el profesor Jorge Naveda hace un rato, una declaratoria de tal carácter sería algo que no va a agregar como un pasivo ambiental, sería algo con unas posibilidades increíbles de obtener financiamiento para implementar los planes operativos, los planes de manejo, la investigación en esas áreas. Entonces, esas son las dos secciones que tenemos en este segundo bloque. Gracias por permanecer. Invito a compañero José Matute. Fuimos compañeros hace años en IPARQUE, pero seguimos siendo compañeros de las distintas luchas ambientales en el país. Gracias, José. Buenas tardes. Bueno, señores compañeros, soy José Matute, secretario general del Sindicato de Empleados de IPARQUE, SUNEIPARQUE. Y bueno, a lo mejor van a sonar redundantes algunas de las cosas que voy a decir, dado como yo puedo escuchar la parte final de la exposición de Jorge. Y algunas de las cosas que vamos a decir tal vez suenen redundantes, porque con ese resumen al final, ahí está dicho prácticamente todo, ¿no? Nosotros, como sindicato, hay alguna gente que dice, bueno, ¿y por qué este sindicato se mete en todo? Bueno, expliquemos una cosita. En 2008, hasta 2008, como la mayoría de los sindicatos en Venezuela, tenemos todo este periodo en ejercicio de la actividad sindical, como el 99, por no decir el 100% de las organizaciones, estamos en esa situación. En 2008, luego de agotar todas esas posiciones, vamos a decir, institucionales, neutras, de no meternos en Honduras en la parte política, llegamos a la conclusión de que no podíamos seguir evadiendo el bulto y que había que enfrentarse al sistema en general, también desde el punto de vista político, porque ya nuestros reclamos, que eran por las reivindicaciones, básicamente, que en estos días había una persona que escribía en las redes que los sindicatos solamente eran para ocuparse de los contratos colectivos. Sería bueno que revisaran el objeto de los sindicatos que está en la Ley Orgánica del Trabajo, que implica también los casos de corrupción. También como hasta meterse en el control del precio de los artículos, etcétera, ¿no? Pero, y en otros países también hay el ejercicio de los sindicatos representando a compañeros
por ejemplo, que pertenecen a etnias específicas dentro de esos territorios, y vemos a los sindicatos actuando en beneficio de estos comercios. Entonces, no es de extrañar que nosotros estemos en esta situación, porque no sé si Jorge estuvo alguna vez en esa asamblea, pero en 2008 así lo planteamos los compañeros, después de haber hecho todos los intentos de no meternos en asuntos estrictamente políticos, pero no podemos, como dice, devolver flores cuando lo que nos tiran es piedra, ¿no? Entonces, cada vez que se iba a reclamar una hora extra de un trabajador, por ejemplo, se nos acusaba que éramos militantes de Primera Justicia o que éramos golpistas, no sé, cuando lo que estábamos reclamando era estrictamente cosas contractuales, horas extras, dotaciones, cestatique, etcétera, ¿no? Entonces, no podíamos hacer ningún tipo de reclamo porque si no era que nos dejaban pasar como quien no quiere cosas, era que nos acusaban de ser opositores, qué sé yo, ¿no? Entonces, le demostramos a los trabajadores, siguiendo las líneas de asamblea, que solamente ir a los órganos institucionales, valga a decir, el diario VEA, Venezolana de Televisión, donde tenemos un expediente por ciento, y que eso no salió por ninguna parte, las denuncias que hicimos allí, ¿no? Demostrado eso a los trabajadores, decidimos, mira, no, este es un asunto político, ¿no? Porque se nos agrede, se nos cerca de todo punto de vista, entonces tenemos nosotros que utilizar la misma estrategia, o sea, devolverla, defendernos, ¿no? Porque para eso son los sindicatos, para defender al trabajador, no para ensalzar al patrón, que muchas veces nos dicen, bueno, ¿por qué ustedes no dicen las cosas buenas? ¿No? Los sindicatos surgieron para defender al trabajador, no para ensalzar al patrón. Entonces, viniéndonos al tema, entonces, fíjense, teníamos un guardaparque, consideramos nosotros que es emblemático para la institución, cuyo nombre no voy a mencionar, entre otros, hay muchos que merecen ser nombrados, ¿no? Que han sido referencia para nosotros. Pero lamentablemente, mira, puede ser perjudicado que lo vean aquí en este tipo de reunión, porque entonces se ha asumido la condición de jefes como literalmente lo que dice la palabra, son jefes, no son gerentes. Entonces, nadie puede disentir, todo el mundo tiene que acatar las órdenes, estamos militarizados de todo punto de vista. Y quien difiere, como los sindicatos, porque los sindicatos se hicieron fue para eso, para mediar, para pedir cosas, para reclamar. Entonces, es execrado del sistema, ¿no? O mal visto. Ok, entonces, nosotros nos ha tocado asumir la voz de muchos compañeros, así como voy a asumir la voz de los compañeros guardaparques que son instituciones, dentro de la institución, integrados a la institución, ¿no? Y bueno, es un oficio que hemos visto nacer bueno, no hemos visto, porque yo nací después. Tal vez el primer guardaparque del país fue Henry Pittier, ¿no? Quien creo que no tengo que, aquí en esta facultad, hacer mucha mención de quién fue o qué hizo. Pero fue el que tuvo el tino de proponer es el primer parque nacional de Venezuela, que es hoy se llama así, pero inicialmente era el Parque Nacional Rancho Grande. Aunque Pittier estuvo trabajando en eso desde principios del siglo XX, creo que llegó a Venezuela como en 1913, el parque fue declarado oficialmente el 13 de febrero de 1937, bajo el gobierno de Eleazar López Contreras. De esa fecha, 13 de febrero, ha sido entonces tomada como referencia del Día del Guardaparque Venezolano. Todos los años se conmemora pues, tanto el aniversario del parque como el Día del Guardaparque. Entonces, desde la creación del oficial, pues, del Parque Nacional Henry Pittier, se surge el oficio de guardaparque en nuestro país. Bueno, ¿quiénes eran esos guardaparques? Seguramente los talentos ya aprobados por el mismo Pittier, ¿verdad? De sus colaboradores, aunque tengo testimonios personales de que ya Pittier hacía la labor él mismo, porque cuando recorría las carreteras de Choroní y Ocumare de la costa, veía cosas que no eran cónsonas con el ambiente y ponía las denuncias a ciertos personajes del gobierno nacional.
Ok, entonces, dentro de esos primeros guardaparques, ¿qué talentos determinados? Bueno, el compromiso, la responsabilidad con esas áreas, y básicamente comenzaron, por ejemplo, en Maracay es muy famoso el señor Moreno, que estaba en una estación que básicamente lo que hacía era el control de incendios. Esos fueron los inicios de nuestros primeros guardaparques. Posteriormente, en la medida que van surgiendo nuevos áreas bajo régimen especial, como otros parques nacionales y monumentos naturales, va creciendo la necesidad de esto y se van incorporando nuevos individuos para la labor de guardaparques, pero todos más o menos dentro del mismo patrón. Es decir, gente que comenzaba sin ningún tipo de pago, siendo voluntarios de combate de incendios, de rescates, y a la larga, bajo la tutela, por supuesto, de alguien en parques, era contratado como guardaparques, ¿no? Y eso fue más o menos la forma de ingreso al Sistema Nacional de Parques en ese oficio, pero hay un personaje tan emblemático como esos guardaparques que surge en la Dirección de Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura y Cría, y que luego cuando se funda INPARQUE es el primer director de Parques Nacionales, es el doctor o ingeniero agrónomo, realmente era, José Rafael García, quien tiene el tino de también de crear una estrategia para la gestión de la vigilancia y control dentro de los parques nacionales, ¿no? Y plantea, la experiencia no es novedosa aquí, sino que también la trae, pues, como se hace en otros países, en algunos sitios, de colocar puestos de vigilancia con una persona guardaparque y su grupo familiar. Esto tenía razones, como me decía Miguel Rodríguez ayer, en una conversa. Eso hacía que el guardaparque no fuera un cuidapuesto, sino que la familia de alguna manera se encargaba de lo que era el cuidado y mantenimiento de los predios cercanos al puesto, y el guardaparque tenía la posibilidad de hacer recorridos más extensos y detectar realmente los ilícitos que se daban, y por supuesto proceder a corregir. Entonces ahí vemos una estrategia clara de lo que es el cuidado de las áreas protegidas. Amén de eso, también tenía una estrategia en lo que era la recuperación de las áreas afectadas. Vemos el problema que de los incendios todos los años, que básicamente es por el proceso de sabanización que ha habido en estas áreas. Y el compañero García tenía también una política hacia la regeneración de la vegetación en esos sitios, que, bueno, aprovechaba todos los recursos que estaban a la disposición. En el año 58 es famoso el reclutamiento de los hombres del plan de emergencia, cuando crea Rómulo Betancourt esa figura del plan de emergencia, y se los lleva, que no hacían prácticamente nada en las plazas, arrancando montecitos. El doctor García se los lleva a las faldas del Águila, y básicamente con eso logra restablecer las áreas boscosas que hoy vemos a este lado de la vertiente sur de nuestra montaña. Pero no solamente allí, actuó en una gran cantidad de parques nacionales. Tenemos aquí dos testigos de sección, Jorge y Edgar, quienes conocieron más de cerca al doctor García como trabajadores. Yo lo conocí como un personal jubilado, y aún jubilado conservaba un gran compromiso hacia la conservación del ambiente. Estuvo trabajando prácticamente hasta el último día de su vida en eso. Y cuando celebramos su cumpleaños 94, aquí en el Jardín Botánico, llamaba la atención en cuanto a que las dos cosas más importantes dentro de la conservación del ambiente eran la educación ambiental, porque no se puede cuidar lo que no se conoce, ¿no? Y dos, la continuidad administrativa, es decir, las estrategias, planes que se han creado para el manejo de estas áreas. Porque una cuestión que le había costado, o que costaba, pues, 70 años o 50 años de trabajo, como es la revegetación de algunas áreas, se pueden perder en una hora, en un incendio, ¿no? Entonces, y ahí retomamos entonces con la aparición de este cuerpo civil de guardaparques,
A mí me tocó discutir varias veces con algunos compañeros, pero discutirlo no como una reunión o como un tema técnico, sino discutirlo como algo cotidiano. Pues, varias veces con Jorge hablábamos del tema, ¿qué debemos hacer para crear la escuela de Guanaparque? Porque ya era una necesidad que ya la venía viendo desde García y su equipo, donde estaba José Ramón Horta, que me dicen que era el responsable fundamental de que se hayan hecho, por ejemplo, intercambios internacionales de Guanaparque, que nuestros Guanaparque hayan viajado a ver cómo es la experiencia en otros sitios, y eso también indica pues, la necesidad de formación que ya esta gente había detectado y que venían aplicando políticas en ese sentido, ¿no? A ese equipo pertenecía también el amigo arquitecto Mario Gabaldón, Miguel Rodríguez, por supuesto, entre otros, ¿no? Y ya esta gente venía hablando de una manera, discutiendo entre sí. Por ejemplo, a mí me tocó discutir con Jorge, debatimos muchas veces el tema de la escuela de Guanaparque. Lo hice con Miguel Segundo García también, que tenía otra idea de lo que debía ser la escuela de Guanaparque. Lo he hecho con mis compañeros de Mérida también, que han estado muy involucrados en eso. Entonces eso me dice que había mucho interés en el tema, que el tema era vital, ¿no? O es vital, y que de alguna manera algunos pensarán que eso era tontería, esa discusión, pero a mí me parecía que era muy orgánico, porque se estaba armando un planteamiento, una estrategia según las necesidades reales y las características reales que tenemos dentro de la institución y que tienen los parques nacionales. De repente, en 2014, así sorpresivamente, surge una cuestión que llaman el Cuerpo Civil de Guardaparques. Y en una cadena nacional, el presidente de la República plantea que, bueno, hay que contratar 5.000 guardaparques y 5.000 bomberos forestales, ¿no? Y aquella corredera, que hasta tenemos testimonios de directores de personales que no se daban abasto para abrir las cuentas de nómina de esa, formalmente de esos compañeros, y lo que hicieron fue mandar un listado al banco, y bueno, vaya y cobre con su cédula, ¿no? De lo improvisado que se hizo. Y a pesar de que se decreta en 2014, su reglamento no aparece sino hasta 2019, ¿no? Entonces ahí vemos la improvisación. Y cuando uno hace la pregunta, pues la gente se va por la tangente, porque la hemos hecho. Si es que hubo un cambio en la estrategia de manejo de las áreas, porque entonces ya el guardaparque, ya los nuevos guardaparques no están con su familia en el puesto, sino que son prácticamente unos cuidapuestos. Entonces, cumplen horario de oficina, a pesar de que hayan turnos, es todo un problema. E incluso la dotación para que cumplan con esas funciones tampoco está bien establecida, ¿no? No es la adecuada. Entonces hay muchos compañeros que no tienen los elementos básicos para cumplir esa función, que ya en aquel caso, por ejemplo, se estableció una red de radiocomunicación, y entonces uno se detiene a ver cómo era la cosa, o sea, de esos guardaparques iniciales, que eran un equipo, o sea, y eran una familia, pues, independientemente de que cada quien estaba con su familia en su grupo, entre ellos ya se distinguían como un equipo que resguarda determinada área, ¿no? Entonces, y todo eso fue idea de ese equipo inicial encabezado por García, el guardaparques mayor, como también le decimos. Había una estrategia clara entonces del manejo de esa responsabilidad que tenemos. Hoy, con el cuerpo civil de guardaparques, vemos que priva la condición militar, un militarismo además malo, porque no todo lo militar es malo. La disciplina es buena, el orden es necesario, el hacer equipo, el organizarse para atacar un problema, eso es positivo. Pero cuando se utiliza eso para que sea una sumisión a trocha y mocha, donde el supervisor manda y el otro acata y la meritocracia no existe, sino que yo premio en la medida que tú eres incondicional conmigo, pero no porque hiciste tal cual labor del punto de vista ambiental o defendiste o hiciste tantos procedimientos administrativos a favor de corregir problemas en el parque, ¿no? Entonces no vemos que hay una estrategia nueva
dentro de la institución que justifique estos cambios y esa cuestión militar que hay allí adentro, ¿no? Que es lo que crea más problemas. O sea, sobre todo hay otra toxina que es las jerarquías. Entonces vemos guardaparques peleando por jerarquías y sometiendo a los otros como si peor que en los cuerpos militares, pues eso ya no se hace. Y entre otras experiencias, por ejemplo, que me citaban algunos compañeros que me entrevisté para esto, la Guardia Nacional incluso tenía una escuela en Barinas, en Santa Rosa de Barinas, donde a los oficiales interesados en el área ambiental se les daba cierta formación sobre la materia ambiental, y yo creo que los tiros para tener deberían ir por ahí, pues de manera organizada, una manera con un pensum bien establecido y no una cosa medio al garete, que es lo que vemos nosotros ahorita vemos, como me dice este compañero que venía hoy, vemos nuevos formando nuevos. O sea, compañeros que no tienen ninguna trayectoria en el ejercicio del cuidado de las áreas, son los que vienen a darle formación a las nuevas cohortes, porque de un tiempo para acá, de 2014 para acá, se abren cortes de guardaparques para formar guardaparques y bueno, hoy los que son formadores de esos guardaparques son gente que no tiene experiencia, la mayoría, ¿no? Y los compañeros que son de vieja data, que tienen que han molido, que están curtidos en el oficio, son puestos de lado, ¿no? La única manera que se han considerado es que sean cómplices de las malas mañas, los malos procedimientos que ocurren aprovechándose de la figura de guardaparques. Bueno, y lamentablemente los sindicatos tenemos a lo mejor para algunos la desagradable tarea de atender ese problemita que tiene el trabajador, como decía el periodista. Lo que a la gente le interesa es que su parque esté bien. ¿Qué pasa con el trabajador? A lo mejor no es el problema de la gente, pero el trabajador sí es el problema, ¿no? Entonces, y para que los parques estén bien, el trabajador también tiene que estar bien, ¿no? Y tiene unas necesidades y el primer órgano al que acude al sindicato, ¿no? Y una de las cosas, me preguntaba también el periodista estos días, ¿cuál es la solución? Mire, estos días yo decía, bueno, la solución es la denuncia pública y la denuncia formal ante los entes competentes, aunque estos entes estén negados a actuar muchas veces, como ha ocurrido en denuncias que hemos puesto en la fiscalía, que el fiscal se hace el loco, pero bueno, es tanto insistir, algunas acatadas. Hay experiencias donde hay que decirlo también, la fiscalía ha actuado y bueno, se ha parado la cuestión, pero son más las que no actúan que las que actúan, pero aún así hay que poner la denuncia, porque esos son delitos de corrupción que no prescriben. Y bueno, como digo, pues este es un asunto político también, y bueno, aquí hay que cambiar de política, y si la política no cambia, hay que cambiar al político. Entonces, pero porque nosotros estamos en la obligación de llevarnos bien con todos los entes que influyen en los parques nacionales, ¿verdad? De tener buenos amigos, no conocidos ni amigos, no, buenos amigos que nos ayuden en las buenas y en las malas para la gestión de los parques. O sea, que no es que, bueno, yo te voy a poner la cerca, pero me tienes que dejar hacer una parranda ahí dentro de las áreas del parque. No, si me vas a ayudar es porque esto es un beneficio de todos, porque además todos tenemos que ser guardaparques, todos los ciudadanos tenemos que ser guardaparques, porque de alguna u otra manera todos nos beneficiamos de los servicios que presta esa área, como ya lo explicó bien Jorge aquí, ¿verdad? Entonces, todos estamos en el deber, porque es como cuidar un hijo, es como cuando tenemos un hijo y para que ese hijo sea un ciudadano de bien, desde que está chiquitico yo tengo que cuidarlo, ¿ah? Educarlo, supervisarlo, ¿no? Corregirlo si es necesario, para que posteriormente, bueno, tenga una buena educación y un buen comportamiento. Entonces, esa es nuestra misión. Y un guardaparque, aunque suene que uno está resistente al cambio, pero yo creo que las tres líneas, y yo le añadiría una cuarta, que le había trazado García y su equipo a los guardaparques desde su inicio, era que un guardaparque tenía que ser un buen vigilante, un buen intérprete de la naturaleza y un buen guía, ¿no? Yo le añadiría la cuarta, que es tener vocación
de servicio, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces, esas 4 líneas tienen que seguir siendo las mismas líneas para los nuevos guardaparques. Porque lamentablemente muchas de las cosas que la gente pretende hacer dentro de los parques, hay que decirle que no, porque si no el área se destruye, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí trato de plantearles pues que no vemos ese cambio de estrategia ni que el cuerpo civil hasta ahora sea una nueva estrategia para el cuidado de nuestros parques y que bueno, es un entuerto que los ciudadanos tenemos la responsabilidad de corregir como ese padre que está pendiente del hijo. Luego, bueno, Marlene les va a dar, tiene más memoria que yo para eso, los detalles de qué está sucediendo específicamente en algunas áreas, ¿verdad? Porque tenemos parques, por ejemplo, tenemos muchos guardaparques, pero tenemos parques nacionales sin guardaparques o parques de recreación pequeños con un montón de guardaparques que no tienen mucho que hacer allí, ¿no? O guardaparques haciendo funciones de secretaria o de portero. Entonces, no es la función real pues, para lo que fue creado ese oficio. Gracias, José. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes, Marlene Ponte, secretaria de la Organización del Sindicato de Parques, parquera de corazón, así como muchos de los que hemos hecho vida en el parque, 30 años de servicio. No es nada más, nada menos de la escuela que todos llevamos impregnada en la piel. Y por eso es que seguimos denunciando por la calle del medio, a pesar de los pesares y, como decimos por ahí, con la verdad no ofendemos, pero con la verdad hacemos que muchos se hagan eco de lo que está pasando en nuestro parque. Como bien decía Matute, el Cuerpo Civil de Guardaparque lo que vino fue a trastocar lo que es la misión de Imparque, la misión de ese personal emblemático, la figura del Instituto Nacional de Parques. Nos quitaron el programa Bandera, que fue el Juego Ecológico, con Marisa Pulido, y han dañado la figura del guardaparque, aunque quedan ahí algunos buenos guardaparques y algunos nuevos que han agarrado escuela con esos antiguos guardaparques. Pero yo le quería decir que el Cuerpo Civil de Guardaparques se creó inicialmente con una idea fundamental: quitarle los beneficios a los guardaparques, quitárselos, y para ello obligaron a los guardaparques que tenían que renunciar a sus cargos, y renunciando a sus cargos, que eran cargos de obrero, o sea, era la categoría obrero, pero su misión era ser guardaparque, esa era su misión. Y ellos tenían una serie de beneficios. Bueno, cuando les dijeron que tenían que pasar, que tenían que renunciar a sus cargos porque ahora iban a ser empleados públicos. Y esa fue la manera como le quitaron todos los beneficios a los guardaparques, horas extras, todo lo que tenían, porque ahí era donde los guardaparques pues tenían un sueldo, si se quiere, que le daba alguna estabilidad. Eso fue lo primero que hicieron. Y el que no aceptaba pasarse a empleado, le decían que lo iban a pasar a vigilar. Hubo un grupo, sobre todo los de trayectoria, que no renunciaron, le pasaron la carta al actual, al actual ministro presidente, que fue el que le quitó los beneficios a los guardaparques. Finalmente fue Josué Lorca el que se los quitó. Y hubo un grupo que no pasó una carta que ellos no iban a renunciar, más sin embargo, los pasaron de un plumazo a empleados públicos. Hay no preló que la ley del Estatuto de la Función Pública dice que tú tienes que ir a concurso público. Ahí no crearon el registro de asignación de cargos, que ahora se llama de otra manera. No, sencillamente lo pusieron y le quitaron todos los beneficios. Y con ello, y con la creación del Cuerpo Civil del Guardaparque, vinieron una serie de anomalías que le voy a poner unos ejemplos más adelante y le voy a poner unos audios para que vean como decimos, cómo se están meneando el chocolate en el Instituto Nacional de Parques por los guardaparques. Entonces, quitándole todo eso así, entonces agarraron que, bueno, el guardaparque
tenía que ser profesional, tenía que estudiar, eso está mal. Pero no hubo como pasó con la ley de carrera administrativa. Que a la gente antes pensaba, decía, ¿cómo vamos a hacer esto? Por ejemplo, si teníamos una persona que era secretaria, pero no era bachiller, entonces le daban unos cursos para que hiciera la nivelación, porque teníamos secretarias que eran secretarias ejecutivas sin tener, pero tenían experiencia. Entonces, esos guardaparques con experiencia que no tenían estudio, pero tienen una condición nata, que son guardianes por excelencia, lo dejaron ahí y entonces ahora vemos que llegan unos, me perdonan la expresión, llegan unos tipos que ellos dicen que son profesionales y entonces empiezan a señalar, a mandar y a humillar a esos guardaparques de trayectoria que ahorita la gran mayoría lo ponen como que, bueno, esos son unos resabiados, que esos se quedaron en la cuarta, que eso no es, pero esos son los guardaparques. Entonces, tenemos esa visión del cuerpo civil de guardaparques que más allá que va es a hacer respetar las leyes, a hacer guardería ambiental, a levantar las actas, de hacer un expediente que le dé a la fiscalía cuando consiguen los ilícitos ambientales. Esos guardaparques ahorita, la gran mayoría no lo hace. Tenemos unos jefes del cuerpo civil de guardaparques que no tienen mérito para estar allí. Y eso lo decimos con conocimiento de causa porque lo hemos denunciado. Entonces, vemos y nuestro pulmón, el Ávila, es la mayor vitrina que tenemos de todos los ilícitos. Ahí, cada año se sacan unas cortes. Le puedo decir que la del año pasado hubieron problemas terribles que lo hemos denunciado por las redes, actos lascivos contra mujeres guardaparques de 19 y 21 años, que este sindicato llevó a la Dirección de Recursos Humanos para que rindieran declaración y tenían medidas de protección del Cuerpo de Seguridad del Estado. Hoy día, esa camada que entró, que había buenos muchachos, se fueron, porque sus agresores siguen, ahorita están ahí, nosotros lo hemos denunciado. Y siguen, hicieron actos lascivos con muchachas de 19 y 21 años. Yo tengo una hija de 30 años. O sea, cada vez que yo veo una muchacha esa, me veo reflejado en mis hijos. Y no hay quien le ponga cuota a eso. Aquí en el Ávila hubo un guardaparques que arrendió a un usuario con tubo. Y fue a la fiscalía, le hicieron esto. Y el guardaparques todavía está ahí. Entonces, es que las autoridades de parques no solamente guardan silencio con los ilícitos ambientales, sino que son cómplices de unos delincuentes, porque esos no son guardaparques, nosotros no vamos a defender a esa gente. Más bien, y lo hemos dicho con nombre y apellido. Y entonces, eso es una lista, pero la otra es el maltrato, el militarismo que hay aquí en Caracas. Y aprovecho para decirlo, que ya lo hemos denunciado. Tenemos el Parque Nacional Macarao, unos jefes del guardaparque, ¿no?, que están allá. Bueno, ellos crearon la autogestión. Digo, crearon la autogestión porque no es la autogestión que todos conocemos. Es la autogestión del Parque Nacional Macarao con el sueldo de los guardaparques. Y con los sueldos de los guardaparques que pasan una comunicación para que la gente firme con el logo del instituto, con un número de celular, aquí está la comunicación, con un número de celular donde los guardaparques deben hacer el pago móvil. Y eso lo denunciamos en noviembre. Eso lo denunciamos. Y como los guardaparques del Parque Nacional Macarao, la gran mayoría, que déjenme decirlo para que lo tengan, en el Parque Nacional Macarao habían 283 guardaparques el año pasado. Ahorita quedan 83. 83. Y sencillamente pasa porque en el Parque Nacional Macarao, esos señores creen que ellos son todopoderosos. Entonces nosotros sacamos una denuncia porque ellos, o sea, le dicen las cosas a los guardaparques por la calle en medio sin ningún lado. Entonces, bueno, nos ponen las cosas a nosotros las, como dicen por ahí, la vamos. Entonces, resulta que ellos se sienten con la potestad de abusar. Entonces, cuando nosotros hicimos esta denuncia, al jefe del guardaparques de Macarao lo pasamos a Caricuá.
pero como siguió y el video se hizo y el audio se perdió, ahorita es el jefe del Cuerpo Civil de Guardaparques de Carabobo. Ahorita, ayer, nos llegaron más o menos como 46 fotografías y documentos, donde en el Parque Nacional San Esteban hay motocross, donde el Parque Nacional San Esteban hay mangueras de agua, donde están sustrayendo de los parques nacionales, donde están poniendo alambres de púa cercanos en el Parque Nacional San Esteban. Y hay otras cosas que por ahí uno no puede decir, porque son camisas de mucha camisa de 11 varas, pero ese señor que está allá, vamos a decir, me oyó del agua. Bueno, el que no quiera comprar, el que no quiera pagar, el que no quiera adquirir el carnet, la bota, el pantalón, la camisa, la gorra, que espere 1 año, 2 años, 3 años, bueno, cuando el Instituto Nacional de Parques tenga el presupuesto, ese día se acordará de ese personaje, pero mientras el que no quiera pagar, échese a un lado, pero sin crítica, y ya, listo, es su decisión de no hacer nada, no lo haga, pero tampoco critique. Y ese señor ahorita, eso es Macarao, ahorita él está en Carabobo. Eso por un lado, así están las cosas. Ahorita tenemos un problema que, por favor, pido que lo pueden denunciar, pueden decir que lo dijo el sindicato, no hay problema. En el parque, en Táchira, en el parque del Batallón La Negra, ¿verdad? Hicieron un puesto de guardaparques. Y están obligando a nuestros guardaparques. Primero estaban como 5 guardaparques que se comunicaron con el sindicato y pasaron las pruebas. Pero ahora resulta que son todos los guardaparques de Táchira. Porque hicieron un puesto de guardaparque fuera de los linderos del Parque Nacional. Y en ese puesto quieren obligar a los guardaparques a que hagan su misión ahí, pero no de guardería ambiental. Ellos tienen que ser ahí vigilantes. Porque en ese puesto están las antenas privadas. Y entonces lo están obligando y sacaron, si entonces son todo lo que te han dado aquí, que tú vas a sacar un bien nacional, tienes que formarlo. No, allá sacaron todo y se lo llevaron para allá. Y están presionando a los compañeros de Táchira para que haga eso, para que vayan para allá. Y entonces allá también se ve el corte militar. Allá donde le dicen como le dicen a la gente, usted no hace nada, usted no pide. Pero como mejor es oírlo, yo quiero que usted escuche al jefe del Cuerpo Civil de Guadalajara esta noche. La situación que se está presentando es en otro caso, cuando la coordinadora que necesita que lo acompañe, a cualquier situación que se esté presentando, usted simple y llanamente toma su teléfono, llama a su jefe superior y le dice, disculpe, guardaparque, la coordinadora está solicitando que por favor nos acompañemos y tratar de ir a mandar bien la recorrido. Y el superior le dirá a usted, sí, bueno, si el superior le dice, no, usted no va. Si el superior le dice, sí, usted va. Entiéndase bien. ¿Ok? Simplemente es un curso donde se le orientó. Usted tiene que tener disponible y entendido y acatar las órdenes de sus superiores. Si su superior le dice, usted no va, usted no va. Si el superior le dice, usted va. En el caso del coordinador, usted puede ir acompañado cuando usted quiera ir, pero usted va a proceder de se llama a su jefe inmediato y le dice que se va a hacer una inspección, que se necesita y solicita el permiso respectivo por parte de sus superiores. Porque usted no se va a una sola, usted
hecho un curso y entonces me explicó cuáles son las funciones del nuevo ingreso. Y después de esto que he entendido, me parece que está un poquito salida de los casos. Porque, por lo tanto, le voy a declarar la situación. Usted se debe a los jefes. Si el jefe suyo o los jefes se le dice, usted no va, usted no va. ¿Ok? Así que entiéndase bien. Con el caso de digamos que era la solicitud de acompañamiento del guardaparques a cualquier situación de representante. Y en el caso de los ilícitos que hay en los territorios, es lo siguiente. Usted como guardaparques analiza la situación del ilícito, analiza la situación, hacen el informe y se lo pasan a la coordinadora, que es el trabajo de la coordinadora y la averiguar. Entonces, aquí, ¿cuál es el detalle? Por eso le quería poner lo último. Que el guardaparque no hace los expedientes. No hace nada. Ellos querían, con el reglamento del Cuerpo Civil de Guardaparque, de hecho lo plantean, es quitarle el trabajo al personal técnico de los expedientes sancionatorios, de todo lo que hay que hacer. Y ahorita los guardaparques no saben hacer eso, no están preparados, ninguno de los nuevos, no lo hacen. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay, por lo menos, estaban pidiendo ayuda a la gente, los técnicos de Aragua, que vinieran a la dirección de parques nacionales y que trajeran todos esos casos, porque los guardaparques no están haciendo ese trabajo. No lo están haciendo. Y de acuerdo al reglamento, ahora solo los guardaparques los que tienen que hacer lo que hacía el personal técnico. Entonces, los parques nacionales a la buena de Dios. A la buena de Dios, y así están en todos lados. Esa situación se repite en Apure. En Apure tuvimos el caso que todos los funcionarios lo votaron. Todos, pero ahí se pusieron los pantalones los empleados, se ampararon, pararon la dirección regional Apure, que no sé cómo tuvieron que echamos todo. Pero hay cosas que de repente no salen porque uno está peleando adentro de ver cómo se hacen esas cosas, porque cuando agreden a los trabajadores hay que dar la pelea interna para buscar que los enganchen. Entonces, eso está pasando, tenemos este problema en Apure, está ese problema en Táchira, hemos tenido problemas en Mérida, donde en Mérida le han suspendido todos los derechos a guardaparques, le han suspendido el salario, mujeres guardaparques, la dejaron un año sin cobrar, después se hizo todo el reclamo. Por ahí les voy a hacer llegar el audio para que entonces no lo tengo aquí, ¿no? Donde le decían que no, que esas personas no pueden ser guardaparques porque ya están muy viejas. Las señoras tienen 43 años, pero aquí en Caracas están metiendo guardaparques de 75 y 80 años. Eso lo están haciendo aquí. Que todos, bueno, ¿verdad? Que tienen derecho a trabajar, que se lo son adultos mayor, que no sé qué más, pero aquí a esa edad el adulto mayor debería estar descansando. Pero mucha gente que va, entonces hay un gran desorden, hay un gran abuso por parte de los jefes del Cuerpo Civil de Guardaparques. Y le puedo decir que el 16 de noviembre del año pasado, esta organización sindical se dirigió a la unidad de auditoría interna con pruebas. Una de esas pruebas, esa comunicación donde les cuentan a los trabajadores, pero también estábamos denunciando al que era en ese entonces el jefe del Cuerpo Civil de Guardaparques, que era Carlos Abreu. Hay un gran desastre con lo de los guardaparques porque ese señor hizo una resolución administrativa vía WhatsApp que no tenía firma y la hizo porque, bueno, él decidió cambiar el uniforme de los guardaparques. Que si un uniforme táctico, que si un grupo táctico, lo pusieron así en el Ávila y le dieron cómo manejar armamento con armas de madera. Eso lo hicieron. Y entonces se creó un gran desorden
porque él pasó que, bueno, tú le tenías que poner un sello aquí, las medidas, que no sé qué más, y empezaron todos los jefes del cuerpo civil de guardaparques, presuntamente, para decirlo así, pues, el negocio del año. Te vende una bota en 40, un pantalón en 30, que no sé qué más, quien es que hace la venta es la esposa del guardaparque. Y cuando vimos a ver, tú te metes en YouTube y aparece gente vendiendo el uniforme de guardaparque con una nueva gorra que parece militar, con un poco de laureles y un poco de cosas, y nosotros hicimos la denuncia, porque esos son competencias del presidente de parques. Es el único que puede estar cambiando el uniforme de guardaparque. Entonces, este señor ocupó funciones del presidente y nosotros le pedimos a la unidad de auditoría interna que iniciara una investigación. A los pocos días sacaron a Carlos López y pusieron al señor que está, que es el señor Lira, que es un guardaparque que tiene tiempo, que tiene trayectoria, pero como nosotros no le tenemos, como quien dice, pepitas en la lengua, bueno, ese señor estuvo en Morrocoy, antes que lo pusieran aquí, estuvo en Canaima, estuvo en Mérida, ¿verdad? Pero en Morrocoy, él estaba allá, y en Morrocoy, el señor Ángel Segovia, que la verdad lo conoce, que trabaja en la Dirección de Parques Nacionales como jefe, se fue cuando llegó el politólogo Medina, y después cuando llegó Lorca pidió entrar como guardaparque. Y el señor ahora es guardaparque y les dice que es el abogado del Cuerpo Civil de Guardaparque. Pero cuando nombraron a Lira, ahora ese señor es el segundo a bordo del Cuerpo Civil de Guardaparque, a pesar de lo que hizo Morrocoy cuando Lira era jefe de Morrocoy. Pues el señor Segovia agarró a golpes en la coordinación del Parque Nacional Morrocoy al guardaparque Pacheco. A Pacheco lo mandaron para acá, para Caracas, y él siguió allá en Morrocoy. Y después, ahora es el segundo a bordo del Cuerpo Civil de Guardaparque. Entonces, con todo eso, lo que yo le puedo decir es que hay guardaparques que tienen ética, pero la gran mayoría no. O sea, los jefes de Imparque no están pendientes que se cumplan los reglamentos, que se cumpla la ley, que se cumpla eso. Ellos no están pendientes de eso. Si ellos estuvieran pendientes, de verdad pusieran gente idónea, y a esa gente que comete todas esas tropelías la sacaran. Pero es que mientras más malo, más cargo te doy. ¿Y eso qué significa? ¿No? Es que en los parques pase de todo. Entonces, lamentablemente, nosotros por la calle en medio decimos, el Cuerpo Civil de Guardaparques está matando un parque. Está matando su misión, aparte de todo lo que está pasando a nivel nacional, pero nuestros guardianes, esa vocación, eso no es lo que se están llevando los muchachos, eso no es. Los metieron en la sede, el Cuerpo Civil de Guardaparques, la que estaba ahí en Parques Nacionales, y hace como un mes tuvieron que sacar todos los colchones, porque hubo un gran, ¿cómo fueron los animalitos que salieron? De chinche, por todo eso, que hasta las mujeres las picaron, horrible, y hay ratas, o sea, ellos están muy mal. Tan mal está la cosa, y con esto voy a cerrar, es que en el Parque Nacional El Ávila, más del 70% de los guardaparques se hay. No hay. Están trayendo guardaparques, y eso lo vamos a poner en las redes próximamente. Lo están obligando que se vengan de Yaracuy, de Monagas, de Apure, Aguado, Guarequito, y coger que se vengan, así sea en cola, porque están esos abusos ahorita. Se vengan en cola a pernoctar aquí en el Cuerpo Civil para que trabajen en el Ávila. Y los que están aquí no se pueden ir hasta que vengan los demás. Así están las cosas. Así están las cosas. Cuando vemos que el coordinador del Parque Nacional El Ávila fue capaz de supervisar y autorizar que al Parque Nacional El Ávila entraran de manera simultánea 150 motos de alta cilindrada, eso quiere decir que así está el instituto.
Y entonces, como dijo mi compañero Matute, aquí lo que queda es Contraloría Social, denuncia pública, porque ese es el patrimonio de todos los venezolanos y los que estamos aquí somos los responsables de que las futuras generaciones disfruten de esa biodiversidad que nosotros hemos podido disfrutar. Y muchas gracias a Edel y a los muchachos por darnos la oportunidad. Bien, nos queda chance para una preguntita o un comentario. No, bueno, ya lo estoy hecho. Una pregunta. Buenas tardes. Este momento de la disertación nos habla de el deber ser de la protección de la biodiversidad desde el cuerpo de guardaparques. Yo quisiera saber, en este momento, luego de haber visto la presentación del profesor Naveta, del profesor Querea, ¿cómo lo visualizan ustedes? Hacer manejo de parques nacionales hace más de 50 años era otra Venezuela, era otro contexto. Pero luego que el profesor nos cierra con un panorama completo, no podemos seguir pidiendo que el Cuerpo Civil de Guardaparques cumpla las funciones que cumplía hace 30 años, hace 20 años, sino que hoy es distinto. ¿Qué sugerirían ustedes en el marco de ese título que ustedes el deber ser de la protección de la biodiversidad? Bueno, mira, yo creo que el papel del guardaparque en el rol es fundamental. Yo creo que hay que rescatar eso. Hay que buscar a los ciudadanos empoderarnos de ese tema. Porque actividades, según ustedes, debería cumplir el guardaparque. No existe. O sea, a veces creemos que poder no es tener un teléfono de última generación, pero no sabemos todavía sumar y rentar. Aquí no repetimos lo que sea, pero no se compra un café, una cosa que vale 10 bolívares, no 15, y la persona que está vendiendo un muchacho saca una calculadora para bueno, es la modernidad, no está como ya. Pero, ¿y si fallan esas cuestiones? Entonces yo pienso que hay una, y como dice un compañero nuestro, que como algunos de ustedes lo conocen, el ingeniero Elías Chubará, nosotros deberíamos llamarlo el Instituto No, porque muchas de las cosas que se solicitan a veces que hay que hacer en el instituto están expresamente prohibidas en el reglamento, y no por capricho, sino porque hay razones lógicas que no se debe hacer, ¿no? Que mucha gente toma como que, bueno, mira, ahí dice que no se debe, qué sé yo, tener música a alto volumen. Entonces, porque ahí dice, no es que dice, hay una razón lógica por la que no debe tener la música a alto volumen, ¿no? Y al final se puso ahí como norma, pero no es que yo tengo que cumplir eso porque me lo importa, porque hay una lógica. Yo creo que la lógica, lástima que el compañero que Guardaparque no vino, pero los guardaparques están obligados prácticamente a meterse en todo, para su formación, para poderle dar al visitante o al usuario toda esta información, o para garantizar de alguna manera su adecuada estadía en el área. Entonces, compañeros que están formados, por ejemplo, el ahorita está formado en manejo de tortugas, en lo que significa la conservación de las costas, entre otras cosas, ¿no? Entonces yo pienso que son 3 líneas claras que hay que fortalecer con todos los elementos que uno pueda. O sea, mira, no es vigilante, pero tiene que vigilar, porque si no, ¿cómo tú comparas, digamos, el estado original con lo que tienes ahora, ¿no? O con lo que puede suceder. Y obviamente tiene que ser una persona abierta, dispuesta, por ejemplo, nosotros hemos tenido interacción con los pobladores de Galipán. Y mira, que gente que peleó con García, los pobladores de Galipán. O sea, que tenían choque histórico. Y bueno, nosotros nos tocó ir también a los pobladores de Galipán y ponernos en sus zapatos, ¿no? Y la modernidad no puede ser que yo cambio la ruta, como explicó Jorge, y la razón de fondo es que hay unos intereses económicos, que yo quiero que el teleférico vaya por aquí, quiero poner mi posada aquí, y un campesino, que no tiene la culpa que lo dejaran ahí, que no lo expropiaran en su momento, ¿no?
y que no le cancelaran su espacio, bueno, lo que ha hecho allí, bueno, fueron, sí, por la calle del medio y se metieron con una torre del sistema en medio de su plantación, ¿no? Entonces, yo particularmente, o sea, yo vi aquello, yo sentí que yo me sentía como eso, violado. O sea, que se mete una empresa y se ponga ella torre en medio, donde se llevó por delante árboles, que el hombre nos confiesa, mira, este árbol, yo sembré con mi papá, cuando yo era niño, ¿no? Entonces yo pienso que son 3 líneas, vigilante, intérprete, guía, y yo le pongo la vocación, porque no que te la pongo, y eso no puede cambiar porque ahora somos modernos. Entonces, no, lo que hay que fortalecer eso con las cosas, con las nuevas tecnologías o los nuevos conocimientos que te van generando. Pero para eso, porque fíjate, de alguna manera Marlene demuestra con lo que muestra, con lo que pone con lo que sirve, que el cuerpo civil está funcionando como una institución paralela, un imparque dentro del imparque. Y eso te lo consigue, yo me lo conseguí, yo fui a Mérida en una oportunidad, hay un guardaparque famoso allá, le dicen Rambo. Bueno, el guardaparque me fue a buscar a, ¿cómo se llama? Pues, y me llevó en su moto hasta allá donde están los técnicos. Allá conseguí los técnicos cruzados de brazos. Con el guardaparque, el único guardaparque de trayectoria que estaba ahí, los demás eran nuevos, se han ido a ver, no sé qué, simplemente mira, no llevan ni un plano, ni un croquis, más. Son nuevos todos, nuevos los guardias nacionales, pero los van a perder ahí. Entonces, ¿y por qué no iban los técnicos? Bueno, porque nos mandaron a divorciarse. Entonces, ahí no puede haber divorcio entre la gestión del parque, el jefe del parque y el jefe de guardaparque tienen que estar integrados. Entonces, una de las cosas que hay que hacer, bueno, mira, respetar esa jerarquía institucional, no una jerarquía militar. El coordinador del parque tiene que responder a una estrategia, como estamos planteando, de conservación de esa área, y eso tiene que integrar todo, bomberos, guardaparque como tal, personal administrativo, personal gerencial que esté en la sede principal, que también es importante, todas esas cosas. Entonces, este cuerpo paralelo, de alguna manera, es un obstáculo para modernizar eso que necesitamos. El rol del guardaparque tiene que seguir siendo el mismo. O sea, por ejemplo, lo que pasó en el Parque Nacional Sierra Nevada con el teleférico con fundamento. Ahí los guardaparques se apretaron el pantalón, hicieron los comunicados, bueno, todos vieron lo que pasó, pero ¿cuál fue la gran traba? Y que les estaban pidiendo que cambiaran el informe y todo eso. Los jefes del cuerpo civil. Bueno, los jefes del cuerpo civil. Yo creo que fundamentalmente no nos podemos compartir. O sea, yo creo que definitivamente la sociedad, o sea, creo que esa reformación ha dejado a las instituciones y a las organizaciones que están dando la base. O sea, yo conozco tanto a Mariel como a Matute desde hace mucho tiempo, más que todo activada por diferentes luchas. Y nosotros siempre decíamos y siempre éramos políticos a lo que hace el impacto, porque primero sabemos que es un bastión, pero la mayoría de la gente no lo sabe, probablemente estamos diciendo, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces, lo que ellos puedan decir, cuando sucedió lo de Mérida, se dio toda esa movilización. Bueno, ¿por qué logran ciertas cosas? No lo parece, porque hay unidad, porque hay inclusión, porque hay gente que sale a decir cosas como comenzar el líder sin parar y hace todo un distrito. O sea, por eso es que sucede, es decir, aunque el gobierno nacional y el Estado o el desestado existe, está realmente minando, ellos somos mucho más, somos realmente mucho más, lo que nos tenemos que organizar e integrarnos. Es verdad, no fue, porque nosotros vivimos sobreviviendo, vivimos con problemas mismos, pero hay una parte sobre todo que más podemos, pues hay que hacerlo. Que, como decía, yo no estoy haciendo una charla de un investigador caribe de la India, donde bastantes problemas se tienen y han tenido toda la vida, no había todo. Y mira, nosotros tenemos grandes problemas de interpretación de la comunidad, que es una comunidad, y el buscar la respuesta es eso, simplemente no salir a nuestra sala, abrumados, aplastados, es decir, ok,
¿Cuál es la estrategia? Yo le decía que me fuera de entrada. Una cosa que me pasó aquí con entrar en mi calle, que una abuelita en un rolito donde nos sentamos todos a bien tarde cuando vamos llegando. Creo que está la gráfica de lo que quiero decir. Un compañero me dice, mire ese humo, esto hace daño, eso afecta a la casa, no sé qué. Mi mamá tiene asma, qué sé yo. Tienen que denunciar, le allá a la policía y dile que esa quema de basura ahí te afecta para que venga la policía y es que no te entiende con el vecino porque lo primero es hablar. Entonces, no, entonces tú sabes que mi hermano es malandro, así no vamos a ninguna parte. Eso no me dijo mucho. Eso es lo que va a hacer que haya Estado de Derecho en Venezuela, porque ese es el problema, que no tenemos un Estado de Derecho real en todas las materias, demasiado. Eso es válido para todas las instituciones, pero si lo buscamos en la herramienta, hagamos la herramienta. Y en cualquier otra. Pues como dijo, ella dijo algo que estaba abrumada con tanta cosa, pero en medio de esta cosa, yo le quiero hacer dos cosas que nos pueden llenar de alegría. Son poquitas, pero fueron significativas. Nos organizamos cuando querían cambiar el plan de ordenamiento y reglamento de uso del agua. Lo hicimos, 150 observaciones, pues, y todavía no lo puedo cambiar. Eso es un buen punto, lo organizamos y lo hicimos. Y lo otro que creo que eso muchos no lo saben, es el mural de tapitas que se iba a hacer en el parque. Sí. En el parque de hecho, un día estaba yo grabando mi gran video para ponerlo en las redes, porque Gladys me había hecho un puñal del paisajismo del parque de este, y de repente llegó el ministro con la gente de la patrimonio, a darnos toda la explicación de cómo es. Yo lo escuché y le dije, bueno, yo de verdad le agradezco la explicación, ahora yo quiero que usted me escuche lo que significa para nosotros el Parque del Este, a lo que tenemos trayectoria. Esa es la ventana por excelencia para la educación ambiental. O sea, cuando usted, que eso es una obra de arte, nosotros no estamos en contra del mural de tapitas, lo que no queremos es que lo hagan aquí. O sea, porque usted, donde lo haga, el día que lo modifique, eso va a ser una agresión a una obra de arte. ¿Cómo es una obra del Parque del Este? Esto es un muro de obra limpia que está vestido, cubierto con una cortina natural de trinitarias que hacen un juego y le quitan la dureza a ese muro. Entonces, ustedes no pueden alterar esta pintura natural que se hizo. Hagan otro lado, y eso llegó más y le dimos tanto, y le dimos tanta explicación que llegó el presidente y me dijo, somos estúpidos. He tomado una decisión. El muro de tapita no va aquí. Yo no quiero dañar el parque. Por favor, ayúdenme a descubrirlo. Eso fue la presión ciudadana, y eso yo creo que, aunque son cosas pequeñas, también de decir que si nos organizamos, podemos hacer y revertir. Es difícil, pero no es posible. Organizaciones. Sí, ¿verdad? Pero ya. Al final paso antes de dar paso a José Ramón, quisiera hacer un comentario, y es que estamos acá en la Facultad de Ciencias y varios de los que estamos acá como participantes hoy o que fuimos estudiantes de pregrado, de posgrado, justamente recibimos esos apoyos del cuerpo del guardaparque. Edgar Iguatopo, George Parian, Jorge, bueno, tú no trabajaste precisamente dentro de un parque, pero actualmente hay gente que recientemente, como Estrella, como Sandra, han recibido apoyo del parque, parte de su trabajo. Por ejemplo, parte de un trabajo con tesistas en Monocoy. Hemos tenido apoyo de gente de Parques Monocoy, gente que lamentablemente por la situación dentro de parques, el maltrato del personal, situaciones de corrupción, etcétera, han migrado al Ministerio del Ambiente y ahora trabajan en el refugio de fauna de Guare. Entonces, toda esta situación de descomposición, ese deber ser, a veces hay gente estimulada, motivada, y como dice José hace un rato, está Clemente Valladares ahora que está haciendo el doctorado acá en el posgrado de Ecología,
y ha introducido el seguimiento por unos celulares, por temas de vigilancia dentro del Parque Nacional, por la Casa Furtiva y por distintos asuntos. Pero ¿qué pasa? De repente, si se corta el financiamiento del programa, o si hay un jefe que decide, mira, ya yo no quiero que esos guardaparques estén ahí, si no me los mudan de puesto. O dentro del Parque Nacional Península de Paria, que tenemos una de las zonas más importantes, porque residen ciertas especies de colibrí que son endémicas, y tenemos el puesto de guardaparques invadido por narcotraficantes. Entonces, el deber ser en estos momentos está dependiendo no de este personal que está muchas veces abandonado, con las botas rotas, el pantalón roto, sin impermeable, sino depende de esa incidencia política y precisamente conectado con lo que mencionaba Edgar en su primera presentación y también lo rescataba Jorge en la suya. Solos ellos no pueden. Nosotros somos los que tenemos que hacer como un conglomerado de incidencia política, de incidencia sociopolítica y ambiental para tratar de cambiar la situación. Disculpa que te robé unos minutos.